Una de las variables macroeconómicas más importantes que hay es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y es porque el Producto Interno Bruto básicamente es la suma de todos los ingresos que recibe la población, o lo que es el valor agregado que tienen los trabajadores y las empresas, o lo que es lo mismo, es como esa remuneración que reciben todo el conjunto de empleados y de perceptores de ingresos por el trabajo que colocan en la economía en un plazo determinado y que también reciben las empresas por el capital que están invirtiendo. Es decir, aquellas empresas que están pues produciendo bienes y servicios generan lo que sería un nivel de excedente o de beneficios, y ese beneficio sumado junto con lo que es el monto de salarios que pagan generan lo que se conoce como valor agregado de la economía. Ese valor agregado es, asumiendo e incluyendo otras variables más, sería el Producto Interno Bruto. Entonces, saber cómo se desempeña, cómo evoluciona el Producto Interno Bruto, es algo fundamental porque por lo menos le indica a usted cómo va la economía en promedio. Y usted puede ahí comparar lo que sería el comportamiento de su nivel de ingresos, ya sea que usted tenga una empresa o ya sea simplemente que usted sea un asalariado y quiere ver cómo va evolucionando su salario en función de cómo va evolucionando, por ejemplo, el nivel de ingreso per cápita, y con esa comparación usted puede saber si el nivel de ingreso que usted está recibiendo a lo largo de su vida productiva está moviéndose más rápido que el ingreso per cápita de la población. Si se está moviendo más rápido, eso significa que usted está escalando en lo que es la escalera que define la distribución de los ingresos. De tal manera que es indispensable que usted le dé seguimiento siempre al Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, yo voy a presentarle ahora lo que es la evolución del indicador mensual de actividad económica, que es un indicador que se utiliza para proyectar lo que pudiera ser la evolución, comportamiento del Producto Interno Bruto. Vamos a ver. Miren acá, este es el crecimiento del indicador mensual de actividad económica que se mide mensualmente. El Banco Central estima mensualmente ese indicador y lo va publicando, y le permite esa publicación a usted comparar cómo es el comportamiento de, por ejemplo, un determinado mes con relación al mismo mes del año pasado. Y de esa forma usted puede saber cuál es el crecimiento interanual. Eso es lo que nosotros vamos a presentar aquí. El crecimiento interanual entre el indicador mensual de actividad económica de un determinado mes con el mismo indicador mensual de actividad económica de ese mes, pero del año justamente anterior. Y vemos entonces la evolución. Entonces, fíjense acá. Miren acá lo que es el comportamiento. Fíjense que desde el año 2021 hay una tendencia que venía hacia la baja de lo que es la tasa de crecimiento. Fíjense cómo se tiene una fuerte recuperación, y esa recuperación es justo después del COVID. Después del COVID, cuando se abre la economía, fíjense que es un crecimiento por encima del 10%, pero comienza a acelerarse y buscando lo que es el crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la economía es el 5%. Fíjense cómo se llega y se sitúa acá ya en el año 2022, hacia abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Fíjense cómo en el año 2022 se mantiene moviéndose sinusoidalmente, se mueve en alrededor de ese 5% que es el potencial. Es decir, que se había llegado al crecimiento potencial, se había llegado al crecimiento que, digamos, tiene la economía dominicana como promedio anual, si usted lo toma en el largo plazo, y un largo plazo pudiera ser 25 años. Si usted toma el crecimiento de la economía dominicana en los últimos 25 años, usted se va a dar cuenta de que tiene un crecimiento cercano al 5%. Algunos momentos tiene más del 5%, otros momentos tiene menos, pero en promedio usted tiene alrededor del 5%. Entonces, ese crecimiento que usted está teniendo acá en el año 2022 está ya en lo que es el entorno potencial. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que en el año 2022, septiembre, octubre, fíjense cómo comienza a registrarse una desaceleración importante de lo que es el crecimiento de la economía. Fíjense cómo
el año 2023, fíjense cómo ya estamos en un entorno donde si yo tomo lo que es esa variación, está incluso alrededor de un 1% el crecimiento de la economía. Un 1% promedio llegó a estar en los primeros meses del año 2023. Y ahí, en ese momento, es que se decide adoptar medidas de política monetaria para tratar de reanimar la economía, porque de lo contrario, lo que se iba a seguir registrando es un crecimiento muy por debajo del potencial. Fíjense, ese es el potencial, ese es el promedio de la economía dominicana, esa es la tendencia de la economía dominicana y miren la brecha, miren esa tremenda brecha que se estaba registrando en materia de crecimiento. Esa es una brecha de la tasa de crecimiento potencial y la observada. Fíjense que hacia mayo todavía se tenía una situación de un muy bajo nivel de crecimiento en términos promedio en lo que iba el año 2023. En ese momento las autoridades monetarias decidieron cambiar la política y lo vamos a ver en detalle cómo esto también se manifiesta en lo que es las variables de política monetaria. Y el Banco Central, al decidir cambiar su política monetaria, vemos cómo comienza acá a registrarse una nueva tendencia. Fíjense que es diferente a esta tendencia que estamos viendo acá, que es negativa, luego que se estabiliza en un promedio de 1.2, 1.3, 1.4%, y luego vemos cómo comienza a acelerarse. Y ya acá, en los últimos meses, comienza a registrarse las variaciones de esa variable por encima del 3%, 3%, más del 4%, y eso lo que le dice a usted es que está buscando, el crecimiento de la economía está buscando el potencial que es ese 5%, pero todavía está por debajo el crecimiento. Ahora, ¿cuáles actividades explican esto? Miren, aquí yo tengo esta tabla del Banco Central de la República Dominicana, que es la entidad que estima el Producto Interno Bruto, y fíjense acá, por trimestre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Es decir, que aquí tengo los 3 primeros trimestres del año y aquí tengo enero, septiembre, los primeros 9 meses del año. Fíjense acá que en los primeros 9 meses del año hay sectores que registraron variaciones negativas, como por ejemplo manufactura, que es un sector importante. Manufactura zona franca, otro sector importante, menos 2.8, manufactura local, menos 0.9, manufactura zona franca. Pero fíjense acá construcción, menos 0.1. Y no solamente eso, si nos vamos a enero-marzo, fíjense cómo construcción cayó en 4.7 en el primer trimestre. Luego, abril-junio, siguió cayendo 0.4 y es en julio-septiembre que se recupera. ¿Por qué se recupera el sector construcción acá en ese periodo? Se recupera porque en ese momento hubo una política monetaria más flexible, hubo un cambio de postura de la política monetaria que se manifestó a través de la reducción de las tasas de interés y la liberación de liquidez que al finales ya de este año que recién terminó, estábamos hablando de más de 170 mil millones de pesos de liquidez colocados, y eso comenzó a acelerar o a hacer que se recuperase la construcción en julio-septiembre. No obstante, enero-septiembre sigue siendo negativa. Pero miren el comercio, negativo en el primer trimestre, negativo en el segundo trimestre, negativo en el tercer trimestre. Y fíjense acá, los 9 meses negativos. Cuando vemos todo esto, fíjense que lo que se estaba registrando en crecimiento los primeros 9 meses del año era únicamente 1.7%. 1.7%. ¿Cuál sector era el que estaba registrando un mayor ritmo de crecimiento y que explicaba la mayor parte de ese 1.7%? Hoteles, bares y restaurantes. Hoteles, bares y restaurantes estaba creciendo 10.9%. Si yo tomo ese 10.9% y lo pondero por un 7%, que sería el crecimiento o el nivel de participación por el crecimiento del 10.7%, 10.7, lo pondero por 0.07 y eso entonces lo divido entre 1.7, estamos hablando de que el 44% en el periodo de enero-septiembre lo está explicando hoteles, bares y restaurantes. El 44.06% lo estaba explicando esa actividad económica que es hoteles, bares y restaurantes. Principalmente el sector turismo o la actividad
Turismo es la que está explicando ese crecimiento que se ve ahí del 10.9%. Ahora, si nos vamos a octubre y noviembre, observen qué ha sucedido. Miren, aquí se observa que se registró un crecimiento de 3.6% en octubre, se registró un crecimiento de 4.2% en noviembre. Y fíjense cómo construcción ya está creciendo 4.7% en ese mes y creció en el mes de noviembre 5.8%. No tenemos todavía el mes de diciembre, pero debe de haberse también registrado un buen ritmo de crecimiento de construcción. 4.7, 5.8. Pero fíjense que manufactura local, que venía también con un muy mal desempeño los primeros 9 meses del año, en octubre 1.5% y fíjense en noviembre 3.8%. Fíjense acá algo interesante con comercio también, 2.8%, recuerden que venía negativo en los primeros 9 meses del año, comercio 2.8% en octubre y en noviembre 3.8%. Hotelería y restaurantes 9% en octubre y 10.5% en noviembre. Ahora, fíjense que cuando vemos esto, ya comienza el sector construcción a explicar alrededor, en los meses de octubre y noviembre, alrededor del 20% del crecimiento de la economía. Es decir, que si analizamos el crecimiento, ¿qué podemos decir con relación al mismo en este año que recién terminó? Que fue un año difícil en materia de crecimiento. Es un año que se había pensado originalmente que se iba a crecer 4.5%. Nosotros señalamos que eso iba a ser sumamente difícil, crecer cerca del potencial. Era muy difícil. Las autoridades fueron reduciendo su estimado 4.5 al 4, luego 3.5, luego 3%. Ahí señalamos que no iba a ser 3%. Y luego las autoridades ya cerraron diciendo que iba a crecer 2.5%, que estaba en el límite superior de nuestro rango meta. El rango meta que nosotros habíamos señalado para este año 2023 que terminó, iba de 2% a 2.5%. Pero señalábamos que iba a estar más concentrado hacia 2.2% y 2.3%. Y nosotros, después de ver toda esta estadística, podemos señalar que el crecimiento económico quedó en el entorno del 2.3%. ¿Por qué digo esto? Porque para registrarse un crecimiento del 2.5% que quiere el gobierno para el año 2023, o que quería el gobierno para el año 2023, o que estimaba el gobierno para el año 2023, tendría que registrarse un crecimiento casi de 6.5% en el mes de diciembre. Y creemos que eso no se registró. La probabilidad que teníamos de que se registrase un crecimiento de esa magnitud era 0% prácticamente. O sea que era imposible que se registrase un crecimiento del 6.5% en diciembre y que por lo tanto era imposible que se pudiera registrar un crecimiento del 2.5% para todo el año 2023 y por eso señalábamos que era más probable que se registrase un crecimiento del 2.3%. Es decir, que eso que tenemos ahí en su pantalla, al final va a quedar un crecimiento para el año completo del 2.3%. Es decir, por debajo, bastante por debajo del potencial, pero si se toma en consideración las limitaciones, las condicionantes internacionales, específicamente la política monetaria de los grandes países que son sociocomerciales de República Dominicana, como es Estados Unidos, que aplica una política monetaria muy restrictiva. Todavía el día de hoy, la política monetaria de los Estados Unidos es sumamente restrictiva. Y eso hace que República Dominicana tenga limitaciones para poder flexibilizar sus agregados monetarios. No obstante, vamos a explicar cómo el Banco Central de la República Dominicana se la jugó en el año 2023, aplicó un cambio de postura a partir de finales de mayo, porque fue en esa reunión de finales de mayo que comenzó a cambiar la postura monetaria y a flexibilizar. ¿Y qué consecuencia tiene esto? ¿Cómo eso explica parte de esa recuperación económica que está aquí, del crecimiento del indicador mensual de actividad económica? Gran parte de esa recuperación se explica por el cambio de postura de política monetaria, pero eso tiene un costo. Porque en economía, oigan bien, en economía no hay comida gratis. En economía no hay comida gratis significa que así como estamos observando que la economía logró recuperarse, pero eso tuvo un costo. Y vamos a ver en qué consistió ese costo. Vámonos ahora a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.